Muy bien, buenos días. El sábado último que nos vimos expuse la percepción del sufrimiento y del mal que produce el sufrimiento en tres libros sapienciales, fundamentalmente, aparte de los relatos de la creación: Proverbios, Job y el Eclesiastés. Hoy vamos a tratar de los otros dos libros sapienciales, que son el libro del Eclesiástico o Sabiduría de Ben Sira, que es, digamos, su nombre oficial. Probablemente se le llama el Eclesiástico porque es un libro admitido como canónico en la Iglesia, aunque no es admitido como canónico en el mundo judío. Por eso Eclesiástico es un libro de la Iglesia. Y el libro de la sabiduría de Salomón. Estos dos libros son bastante distintos de los que vimos el sábado pasado. ¿Por qué? Bueno, primero, estos dos libros los tenemos escritos en griego, no en hebreo, como estaban los tres libros de la semana pasada. Aún así, el libro del Eclesiástico lo tenemos en griego porque se tradujo desde el hebreo, pero el libro de la sabiduría de Salomón lo tenemos en griego porque se compuso originalmente en griego y no en Palestina, sino en Alejandría, en Egipto. Y con toda probabilidad este libro de la sabiduría se compuso cuando Jesús de Nazaret ya había nacido. Tendría pues 20 años más o menos cuando este libro de la sabiduría de Salomón se compuso. Es pues el último libro del Antiguo Testamento para los católicos. Para los judíos, el último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Habíamos dicho el otro día que la literatura sapiencial era literatura o teología de la creación. Y los libros que vimos ese sábado, pues tratan de el mal en la creación, del orden de la creación, de la armonía de la creación. Y el pensamiento de los libros del sábado pasado, como ya dijimos, lo encontramos también en la literatura sapiencial del Antiguo Oriente no judía, en concreto en la literatura mesopotámica, y lo encontramos en la sabiduría egipcia. Sin embargo, el pensamiento sapiencial de los libros que ahora vamos a ver es genuinamente israelita. Hubo un investigador en el comienzos del siglo pasado, que se llamaba Fichtner, que dijo: la sabiduría se nacionaliza en Israel, refiriéndose a estos libros. Es decir, que la sabiduría de la que hablamos el sábado pasado era una sabiduría que se daba en todo el Antiguo Oriente, pero la sabiduría de la que vamos a hablar hoy solo se da en Israel. El libro del Eclesiastés acabábamos diciendo: no puede el hombre descubrir la obra que se realiza bajo el sol, y aunque el sabio afirme conocerla, es incapaz de descubrirla. Evidentemente, con los términos la obra que se realiza bajo el sol, se está refiriendo al sentido de la creación y al sentido del mundo. Las preguntas que nos planteábamos
entonces ¿el mundo está ordenado? Pues a veces sí y a veces no. ¿Cómo tengo que actuar yo? Bueno, el hombre tiene que seguir el orden de la creación, pero si no sabemos cuál es ese orden de la creación, ¿cómo podemos saber cómo tenemos que actuar? Y ¿Dios es un Dios bueno que ha creado un mundo armónico, ordenado? ¿O Dios es arbitrario? Porque las cosas a veces funcionan bien, a veces funcionan mal, y el ejemplo del mal funcionamiento era el sufrimiento del inocente en Job, o todos los sufrimientos que aquejan al hombre, porque toda la vida del hombre está llena de sufrimiento, como pensaba el libro del Eclesiastés. Entonces, si no puede el hombre descubrir la obra que se realiza bajo el sol, ¿cómo podemos conocer cuál es el sentido de la existencia? Entonces, los libros de los que hoy tratamos dicen: Dios es el único sabio, es el único que sabe cómo funciona el mundo, cuál es el sentido de la existencia. Y por tanto, el hombre solo puede saberlo si Dios se lo revela. Porque por el mero esfuerzo humano que habían intentado Job y Kohelet, el hombre no puede llegar a descubrir el sentido de la existencia. Entonces, en estos dos libros que ahora vamos a ver, la sabiduría se identifica con la revelación divina, con la comunicación que Dios le hace al hombre. La sabiduría, en cuanto es un don de Dios, es la revelación que Dios hace al hombre. Y el hombre, para ser sabio, es decir, para saber cómo funciona el mundo, para saber cómo es Dios y para saber cómo tiene que actuar, tiene que recibir esa revelación divina. De todas maneras, será de modo distinto en el libro del Eclesiástico y en el libro de la Sabiduría cómo se configura esa revelación, como luego veremos. Entonces, hasta este momento, la sabiduría había sido teología de la creación, pero en estos dos libros, la sabiduría, además de ser teología de la creación, es también teología de la historia. Y empiezan los otros libros de la Biblia, donde Dios se ha revelado al pueblo de Israel en la historia, a formar parte de la sabiduría. Entonces, para saber cómo funciona el mundo, hay que acudir al Pentateuco, hay que acudir a los profetas, hay que acudir a lo que Dios ha revelado. Por tanto, estos dos últimos libros son muy distintos de los anteriores. He dicho hace un momento que estos dos libros los tenemos en griego, y esto se debe a que estos dos libros se componen después de la invasión de Alejandro Magno. A finales del siglo IV a.C., Alejandro Magno invade el imperio persa. Los persas habían tratado de conquistar a los griegos y Alejandro Magno pues quiere tomarse ahora la revancha y va a conquistar el imperio persa. Y las tropas de Alejandro Magno llegan hasta el río Indo, que da nombre a la India. La leyenda cuenta que Alejandro Magno, al llegar allí, se puso a llorar y sus generales le preguntaron: ¿por qué lloras, Alejandro? Y Alejandro dijo: porque ya no me queda más tierra que conquistar.
Bueno, esto es una leyenda. La realidad es que el ejército de Alejandro Magno se negó a seguirle más allá, porque todos los que se habían enrolado en el ejército se habían enrollado se habían enrolado para obtener riquezas y no hacían más que conquistar tierra, pero todos tenían una mujer y una familia en Grecia, en Macedonia, y querían volver allí ricos. Lo importante es que desde este momento el griego se convierte en la lengua vehicular de todo el Oriente. Es decir, desde Grecia hasta el Indo se habla griego. Evidentemente, la gente en su casa, con su familia, sigue hablando su lengua tradicional, pero en cuanto sale de su pueblo y va al pueblo de al lado, habla griego. Y con la lengua viene la cultura helenística. La cultura helenística se extiende poco a poco, evidentemente, con el tiempo, desde Grecia a todo el Oriente y se extiende también a Occidente. Italia, lo que hoy es Italia, se llama la Magna Grecia, porque en Italia se empieza a hablar griego. Cuando la fe cristiana se extiende y llega a Roma, las clases bajas, los pobres en Roma hablaban griego. Solo los ricos hablaban latín. El griego es como es hoy en nuestro mundo el inglés. Nosotros podemos hablar lo que queramos en nuestra casa, pero en cuanto salimos al extranjero tenemos que hablar inglés. Pues eso pasaba con el griego. Y a partir del siglo III a.C., se va a traducir la Biblia del hebreo al griego, que es la que después heredaremos los cristianos. Y los dos libros de los que ahora vamos a tratar, que es el Eclesiástico y el Libro de la Sabiduría, pues los tenemos escritos en griego. Como he dicho, el Eclesiástico porque se traduce del hebreo al griego y el Libro de la Sabiduría porque se escribe en griego. Se escribe en griego en Egipto, porque en Egipto y en concreto en Alejandría se habla especialmente griego. El pueblo habla egipcio, pero las clases cultas hablan fundamentalmente griego. Entonces, esta invasión de la lengua griega y de la cultura griega por todo el Oriente va a provocar diversas reacciones en el mundo judío. La primera reacción es la resistencia, que es: nosotros tenemos que seguir siendo fieles a las tradiciones de nuestros padres y a las leyes que hemos heredado de nuestros padres y no debemos dejarnos invadir por la cultura griega. En el fondo, esto es lo que piensa Ben Sira, Jesús Ben Sira, que es el autor del libro del Eclesiástico. Es decir, nosotros vamos a mantener la fe de nuestros padres y las tradiciones de nuestros padres frente a este mundo nuevo, griego, culturalmente tan potente. Pero hay otra reacción. Esta reacción que acabo de describir someramente es la misma que se ha producido en África a lo largo del siglo XIX. Los países de Europa tienen colonias en África, Francia, Inglaterra, Bélgica, etc. Y entonces, aunque al principio los africanos empiezan a aprender las lenguas europeas, se produce una reacción, es decir, nosotros tenemos que mantener la cultura africana y tenemos que desechar las lenguas y con las lenguas europeas
la cultura europea. Elio Antonio de Nebrija, el año 1522, o sea que el año que viene celebraremos los 500 años, publicó aquí en Salamanca la primera gramática de la lengua española, que es la primera gramática que se escribe de una lengua moderna, mucho antes que una gramática del francés, o que una gramática del inglés, o que una gramática del alemán. Había gramáticas del latín y del griego, pero de una lengua moderna, la primera la publica Elio Antonio de Nebrija en 1592 aquí en Salamanca, donde estoy. Y en el prólogo a esa gramática dice Nebrija: la lengua siempre fue compañera del imperio. La lengua siempre fue compañera del imperio. Pues ahora lo que ocurre en todo el Oriente es que la lengua griega es la compañera del imperio griego y de la cultura griega. Bueno, hay otra reacción. La otra reacción viene representada por el libro de la sabiduría, que es lo que podríamos llamar el diálogo con el mundo moderno. El mundo moderno es el griego, es el helenístico. La cultura griega es enormemente poderosa en todos los aspectos, literario, también científico. Ya entonces Eratóstenes había medido la circunferencia de la Tierra, porque ya sabía Eratóstenes que la Tierra era esférica. Luego siguieron creyendo muchos que era plana, pero ya los griegos habían descubierto que era esférica, claro. Entonces hay judíos que dicen: nosotros vamos a dialogar con el mundo moderno. Por tanto, vamos a coger lo bueno del mundo moderno, que es el griego, y vamos a coger lo bueno de nuestras tradiciones y de nuestros padres. Y entonces, pues, eso lo representa el libro de la sabiduría. Hubo otros griegos que sencillamente dijeron: vamos nosotros a adoptar la cultura y las costumbres griegas. Y nos olvidamos de nuestros padres, de nuestra fe, de nuestras tradiciones judías. Eso eran cosas de nuestras abuelitas. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es convertirnos en griegos. Hasta el punto, como enseguida veremos, que se hace un gimnasio en Jerusalén. Bueno, y la cuarta reacción, que tiene lugar a mediados del siglo II a.C., es la persecución, porque los reyes seleucidas, de lo que entonces se llamaba Siria, que incluye lo que hoy es Siria y mucho más, lo que hoy es Siria, lo que hoy es Irán, lo que hoy es Irak, pretenden imponer la cultura griega en todos sus territorios, incluido Palestina, y esto lo hacen mediante la persecución hasta la muerte. Y por tanto, los judíos se ven abocados a una decisión. O nos convertimos en griegos y entonces vivimos felices. Y además podemos obtener cargos importantes en el imperio sirio seleucida y podemos llegar a gobernadores, o resistimos a la cultura griega, tratamos de mantener las costumbres de nuestros padres y entonces somos perseguidos hasta la muerte. Esto es lo que reflejan los dos libros de los Macabeos, primero y segundo Macabeos, que no son uno continuación de otro, sino dos obras distintas que nos relatan episodios parecidos que tienen que ver con la persecución que se establece a lo largo del siglo II a.C. Entonces, con esta
introducción de el cambio de contexto histórico y cultural que se produce, vamos primero al libro del Eclesiástico o Sabiduría de Ben Sira. Y el libro del Eclesiástico, pues como acabo de decir, es un libro, es una ironía de la historia. Está escrito originalmente en hebreo para resistir el empuje de la lengua y la cultura griega. Pero sin embargo, se nos ha conservado en griego. Es decir, solo se han descubierto algunos fragmentos del texto hebreo del libro del Eclesiástico en la fortaleza de Masara y en la sinagoga del Cairo. Por tanto, hoy tenemos unos cuantos pasajes del libro del Eclesiástico en hebreo, pero el libro que tienen ustedes traducidos en sus Biblias españolas, de lengua española, es el texto griego del libro del Eclesiástico, que es una traducción del hebreo al griego que hizo el nieto del autor. Jesús ben Sirac tiene un nieto que ya traduce el libro para que los judíos que ya no hablan hebreo, sino que solo hablan y leen con comodidad la lengua griega, pues puedan leer el libro de sabiduría que escribió su abuelo. Entonces, como he dicho antes, la sabiduría se convierte en revelación, se identifica con la revelación. Dios es el único sabio y como es el único sabio, solo Él nos puede decir cuál es el sentido del mundo. ¿Y cuál es la revelación divina para el libro del Eclesiástico? La revelación divina para el libro del Eclesiástico es el Pentateuco. Dios dio a Moisés en el Sinaí el Pentateuco y por tanto esa es toda la sabiduría que el hombre puede conocer, porque es la sabiduría que Dios quiso comunicar al hombre. Y cuando queremos conocer cuál es el sentido del mundo y de la historia, lo que tenemos que hacer es leer el Pentateuco. Eso en cuanto la sabiduría viene de Dios y en cuanto el hombre la recibe, la sabiduría del hombre se identifica con el temor de Dios. Ojo al concepto. En el Antiguo Testamento, muchas veces, y unas pocas en el Nuevo, aparece el concepto temor de Dios. Pero temor de Dios nunca en la Biblia significa temer a Dios. El concepto temor de Dios significa sencillamente cumplir los mandamientos. Para la concepción bíblica, quien no teme a Dios es que no cumple los mandamientos, y quien cumple los mandamientos es el temeroso de Dios. De tal manera que la sabiduría, en cuanto viene de Dios, se identifica con la revelación, y en cuanto la adopta el hombre, se identifica con la virtud. Y la virtud es lo mismo en el libro del Eclesiástico que el temor de Dios. Es decir, cumplir los mandamientos. El Pentateuco tiene 613 mandamientos, 365 negativos, es decir, que prohíben hacer cosas, no matarás, no robarás,
no darás falso testimonio, y 248 positivos que mandan a hacer cosas. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es positivo, y no matarás es negativo. Si ustedes tienen interés, pongan en Google 613 mandamientos de la ley de Dios y les sale la lista de los 613. Por eso, en el Evangelio de mañana, el escriba y Jesús tienen un diálogo sobre cuál es el principal mandamiento de la ley. Porque si hay 613, ¿los 613 son iguales o no? Todos son igual de importantes, hay una jerarquía de mandamientos. Esto lo discutían los rabinos contemporáneos de Jesús y tenemos en los sinópticos el episodio de que esta discusión le llega también a Jesús. Pues bien, en el libro del Eclesiástico, la sabiduría es la virtud y la virtud es el temor de Dios y el temor de Dios es cumplir los mandamientos. Evidentemente ustedes están cayendo en la cuenta de que el libro de la sabiduría es un libro que hoy llamaríamos conservador o que incluso podríamos llamar integrista, porque el integrismo consiste en reconocer momentos techo en la historia. Y evidentemente el momento techo, más allá del cual no se puede ir, que el libro del Eclesiástico reconoce, es el Pentateuco. Sencillamente la Torá. Ustedes cuando van a misa y oyen los evangelios, muchas veces se habla de los saduceos. Bueno, los saduceos no nos dejaron nada escrito. Así como los fariseos dejaron muchas cosas escritas y los esenios también, los saduceos no han dejado nada escrito. Solo el libro del Eclesiástico refleja un pensamiento pre-saduceo. No existen todavía los saduceos plenamente desarrollados, que serán un poco posteriores. Pero Jesús ben Sira, el autor del libro del Eclesiástico, es un sacerdote del Templo de Jerusalén. Bueno, y en este contexto, nuestra pregunta, la pregunta clave que vamos tratando es cómo se explica el sufrimiento y cómo se explica el mal en la creación. Pues el pensamiento del libro del Eclesiástico es que no existe el mal en la creación. Los males en la creación son sencillamente aparentes. Dios ha creado un mundo bueno, Dios ha creado un mundo ordenado, como ya lo decía el libro de Proverbios. Lo único que ocurre es que las cosas que nos parecen malas y que nos hacen sufrir tienen su sentido, aunque a veces no seamos capaces de descubrirlo. Evidentemente, yo no voy a leer textos. En el artículo que les han enviado tienen algunos, pero ahí está un poema de Eclesiástico, capítulo 39, versículo 16 al 34, que dice: todas las obras del Señor son muy buenas y todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. No hay que decir qué es esto, para qué vale esto, pues todo ha de ser buscado en su momento. Y entonces, no voy a leer, el poema tiene 22 versos. Y esto no es casualidad, porque 22 son las letras del alfabeto o del alefato hebreo. Fíjense ustedes que 22 son los arcanos mayores del tarot.
Aquí en la Edad Media se desarrolla un pensamiento que es: si el Pentateuco es la sabiduría divina, toda la sabiduría divina está contenida en las 22 letras del alfabeto hebreo. Y por tanto, todo lo que al hombre le puede ocurrir está en las 22 arcanos mayores del tarot, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero esto lo dejamos porque esto no es bíblico, sino posbíblico y en parte también supersticioso. Pero por eso el libro tiene 22 letras, porque el poema este tiene 22 versos, porque los 22 versos reflejan todo el pensamiento divino. El número 22, al reflejar el número de letras del alfabeto hebreo, refleja el pensamiento divino. Y en un momento el poema dice: los bienes fueron creados para los buenos desde el principio, así como los males para los pecadores. Por tanto, para el libro del Eclesiástico, el mundo vuelve a estar ordenado. Los bienes hacen bien a los buenos, los males castigan a los malos. Y continúa: lo principal y más necesario para la vida del hombre es agua, fuego, hierro, sal, flor de harina de trigo, leche, miel, sangre del racimo, es decir, mosto, aceite, vestido. Todas estas cosas benefician a los piadosos, pero se convierten en males para los pecadores. Por tanto, el mundo está ordenado y hay cosas que aparentemente son malas, que aparentemente hacen daño, pero no hacen daño en último término, sino que sencillamente representan la retribución que Dios quiere para los malos. Por ejemplo, hay vientos que fueron creados para castigo y que en su furia intensifican los azotes. Los vientos que, digamos, pueden traer un tornado, pues están hechos para castigar a los malos. Bien, fuego y granizo, hambre y muerte, todo ello fue creado para castigo. Los dientes de las fieras, los escorpiones y víboras, y la espada vengadora para destrucción de los impíos. Y por poner otro ejemplo, lo que el libro del Eclesiástico piensa de la muerte. Al fin y al cabo, la muerte es el mal definitivo del hombre, porque si la vida se acaba con la muerte, pues lo que tenemos que evitar es la muerte, que es nuestra destrucción. Evidentemente, en el libro del Eclesiástico todavía no hay esperanza de vida ultraterrena. El libro del Eclesiástico está escrito, como he dicho, en el siglo II antes de Cristo, en torno al año 185, 190 antes de Cristo, y entonces en Israel todavía no se ha hablado o no se ha pensado en la vida ultraterrena. Pues el eclesiástico ve la muerte, de acuerdo con su pensamiento, de una manera ambigua. ¿Es mala la muerte? Pues depende. A veces sí y a veces no. Y dice el libro del Eclesiástico: oh muerte, qué amargo es tu recuerdo, para el que vive tranquilo con sus posesiones, para el hombre contento que prospera en todo y tiene salud para gozar de los placeres. Pero, oh muerte, qué dulce es tu sentencia para el hombre derrotado y sin fuerzas, para el hombre que tropieza y fracasa, que se queja y ha perdido la esperanza. Por tanto, en 8 versos, en 4 se nos habla de lo buena que es la muerte y en 4 se nos habla de lo mala que es la muerte. En el fondo, para el libro del Eclesiástico, nada es absolutamente bueno ni malo.
lo bueno es bueno para los buenos, porque es don de Dios, lo malo es malo para los malos, porque está creado para castigo. Y dicho esto, vamos al libro de la sabiduría, que es obviamente más interesante. El libro de la sabiduría de Salomón, como he dicho antes, se compone originalmente en griego y se escribe en Alejandría. Con toda probabilidad se escribe en tiempo del emperador Augusto, cuando Jesús ya ha nacido. El emperador Augusto muere el 14 de agosto del año 14 y por eso nosotros tenemos el mes de agosto. Tenemos el mes de agosto porque recibe su nombre en honor del emperador Augusto. Así como julio, el mes de julio recibe su nombre de Julio César. Y ustedes se han fijado que los meses del año van alternando 30 días, 31, 30, 31, menos julio y agosto, que los dos tienen 31 días. Y eso se debe a que al mes de julio le tocaban 31 días, pero Augusto no iba a ser menos que Julio César. Y por tanto, al mes de agosto le pusieron 31 días también para que tuviera los mismos días que el mes dedicado a Julio César. Y evidentemente, ¿de dónde sacaron el día de más que pusieron en agosto? Pues lo sacaron del mes de febrero y por eso el pobre mes de febrero se quedó con 28 días, los años bisiestos 29. Si no le hubieran quitado ese año, pues en los años bisiestos febrero tendría 30 días. Pero bueno, entonces, este libro está escrito después de la persecución de Antíoco IV Epífanes. Hemos dicho que esa persecución se inicia el año 167 a.C. Claro, nosotros habíamos dicho el otro día que Job plantea el sufrimiento del hombre inocente. Pero Antíoco IV Epífanes, que está enfrascado en diversas guerras y las guerras cuestan mucho dinero, pues necesita todos los recursos económicos de su imperio y entre todos los recursos económicos están los tesoros del Templo Jerusalén. Y Antíoco IV quiere confiscar esos dineros para llevar una política, digamos, moderna y una política en la que pueda subvencionar las guerras en las que está involucrado. Evidentemente, los judíos resisten a perder sus tesoros nacionales, entonces no había bancos que guardaran las divisas en cajas fuertes. Los dineros y los tesoros se solían guardar en los templos o también en los palacios del rey. Pero a los judíos que se resisten se les castiga con la muerte. Tenemos en el libro segundo de los Macabeos el episodio de los 7 hermanos que van muriendo uno tras otro por negarse a acatar las órdenes del rey. Y tenemos también el anciano Eleazar, que muere mártir por negarse a acatar. Las órdenes del rey implican el sacrificio a los dioses del panteón griego, pero significan también el asimilarse por completo a las costumbres griegas, abandonando las normas y las costumbres judías. Y entonces surge el problema más grave todavía que el del libro de Job, que es, en el libro de Job
Se plantea la pregunta por el sufrimiento del inocente, pero en el libro de la sabiduría la pregunta es que el sufrimiento ocurre precisamente por cumplir los mandamientos de Dios. Podemos leer, no voy a leer mucho, pero sí tenemos en el libro segundo de los Macabeos, capítulo 6. El rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes de sus padres y a que no se comportaran según las leyes divinas. Es decir, el Pentateuco queda derogado. Se profana el santuario de Jerusalén. Los gentiles llenaron el templo de actos de libertinaje y orgías. Se divertían con meretrices, yacían con mujeres en los atrios sagrados. Evidentemente, el culto griego incluía frecuentemente, el culto griego es un culto de las fuerzas de la naturaleza, y las fuerzas de la naturaleza fundamentales son las fuerzas de la fecundidad. Y por tanto, en los templos griegos no era infrecuente el tener relaciones sexuales con las sacerdotisas o con los hieródulos, y el éxtasis sexual se entendía como una comunicación con la divinidad. La diosa de Atenas era Atenea, que al principio era una diosa de la estrategia y de la inteligencia militar, pero luego se fue transformando en una diosa de las artes y de la ciencia y de la cultura. Pero la diosa de Corinto era Afrodita, y se calcula que en el templo de Afrodita que había en Corinto en tiempo de Pablo habría unas 1000 prostitutas sagradas. Es decir, que los fieles iban al templo, ofrecían una res, un cordero, un cerdo, y luego tenían relaciones sexuales con la sacerdotisa. Por eso el texto habla aquí de meretrices. Desde el punto de vista judío son prostitutas sagradas, desde el punto de vista griego son sacerdotisas. Bueno, el altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera confesarse judío. Bueno, y entonces dice el autor del libro segundo de los Macabeos: 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho y las precipitaron desde la muralla. Está prohibida la ley judía. La ley judía manda circuncidar a todos los niños varones, y estas 2 mujeres cumplen el precepto, pero las tiran de la muralla abajo. Otros, que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa por respeto a la santidad del día. Es decir, la ley judía prohíbe todo tipo de trabajo en sábado, también los trabajos militares, y por tanto en sábado no se puede hacer nada, tampoco desenvainar la espada para defenderse. Entonces, estos judíos decidieron obedecer la ley judía y no defenderse en sábado. Pero ¿qué ocurre? Que si no se defienden en sábado, pues los otros los matan. Entonces, la pregunta planteada es ya no por qué sufre el inocente, sino por qué sufre el fiel a los mandamientos divinos.
Dios nos ha mandado unas cosas, los 613 mandamientos, y quien los cumple va a la muerte. Y quien no los cumple recibe honores, premios, cargos, dinero de parte del rey. Entonces, Dios es un Dios bueno que protege a los que le son fieles, como está anunciado y prescrito en el Deuteronomio. Tú cumple los mandamientos, lo leeremos como primera lectura mañana domingo. Tú cumple los mandamientos y entonces te irá bien y vivirás. Pues lo que ocurre es que como cumple los mandamientos vas a la muerte. Y Dios no hace nada para protegerte. Entonces aquí se plantean las mismas preguntas de siempre de la literatura sapiencial. ¿Dios es un Dios bueno o es un Dios arbitrario? ¿O es un Dios que se ríe de nosotros, que nos manda a guardar el sábado porque le divierte que nos maten los griegos? ¿O nos manda la circuncisión de los niños porque le divierte que vengan los griegos y maten a los niños con sus madres? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros creíamos que cumplir los mandamientos de Dios era una buena cosa, que eso era el temor de Dios, el cumplir sus mandamientos. Pero cumplir sus mandamientos nos lleva directamente y por la vía rápida a la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, a esta problemática es a la que va a dar respuesta el libro de la sabiduría. Evidentemente da respuesta 100 años después y por tanto ha habido ya un largo periodo de reflexión. Entonces, como en el libro del Eclesiástico, la sabiduría es la revelación de Dios, pero el libro de la sabiduría no es un libro conservador, sino que es un libro progresista, podemos decir, no es un libro integrista, y entonces la revelación de Dios no está fijada, como en el libro del Eclesiástico, en la Torá, sino que la revelación de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a ver, el Espíritu Santo todavía no es la tercera persona de la Trinidad que procede del Padre y del Hijo, porque eso corresponde a la revelación cristiana que tenemos en Jesucristo, pero ya la va anunciando. El Espíritu Santo es la relación con Dios. Ustedes cuando lean en la Biblia Espíritu, piensen en la palabra relación. Por eso el Espíritu Santo trinitario es la tercera persona de la Trinidad, que es la relación amorosa entre el Padre y el Hijo. Espíritu quiere decir relación. Entonces, el hombre recibe de Dios su sabiduría y eso es su Espíritu Santo. Y el hombre que ha recibido de Dios la sabiduría es el hombre sabio, que en el libro de la sabiduría es el hombre justo, porque la sabiduría se identifica con el Espíritu Santo y se identifica con la justicia. Ojo, justicia no quiere decir la justicia social, aunque la incluya. La justicia es el conjunto de las virtudes. Y por eso en el libro de la sabiduría se dirá que la justicia se divide en prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Cómo se puede dividir la justicia en 4 cosas, una de las cuales es la justicia? Porque se está hablando de la justicia en 2 acepciones distintas. Una, la justicia es el conjunto de las virtudes y eso es la sabiduría y se divide en las 4 virtudes cardinales
que estudiamos en el catecismo. Cardinales quiere decir las 4 virtudes sobre las que se basan, por eso son cardinales, es el cardo de las puertas sobre las que se basan todas las virtudes, que son la prudencia, la justicia en el sentido social de dar a cada uno lo que le corresponde, la fortaleza y la templanza. Y entonces, claro, el libro de la sabiduría de Salomón es un libro en el que ya hay esperanza de vida ultraterrena. En el fondo, de todos los libros del Antiguo Testamento, solo hay 3 en los que se habla de la esperanza de vida ultraterrena, que son el libro de la sabiduría de Salomón, el libro segundo de los Macabeos y el libro de Daniel. Y en estos 3 libros se habla de la esperanza de vida ultraterrena porque si Dios no salva a los suyos, a los justos en este mundo, entonces Dios es injusto. Y si Dios es injusto, entonces no es Dios. Es decir, para esta época ya es imposible pensar en un Dios arbitrario, en un Dios que se ríe de los hombres, en un Dios que hace las cosas que se le ocurren sin ningún sentido. Dios tiene que ser bueno, y si no es bueno, no existe. Por tanto, la resurrección de los muertos es un elemento ineludible de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo frecuentemente no triunfa la justicia, sino que con mucha frecuencia lo que triunfa es la injusticia. Si en este mundo triunfa la injusticia y la vida se acaba con la muerte, la conclusión obvia es que Dios no existe. Entonces, para que Dios exista, tiene que triunfar la justicia. Y para que triunfe la justicia, es imprescindible la salvación de los justos. Dios, para ser Dios, no puede abandonar a la muerte a estas 2 mujeres que han circuncidado a sus hijos y que han sido ejecutadas por fidelidad a los mandamientos. Dios no puede condenar a la muerte a los que se han refugiado en unas cuevas para no sacar las espadas en día de sábado, cumpliendo así uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, como hemos visto, están en las cuevas, les encienden fuego y les matan por el humo del fuego, sin necesidad de sacar las espadas ni los unos ni los otros, pero ellos no se han podido defender. Entonces, Dios, para ser Dios, tiene que ser resucitador de muertos. Entonces, la resurrección de los muertos en la tradición bíblica no nace como una consecuencia antropológica, es decir, la resurrección de los muertos no nace de que el hombre tenga un alma inmortal, sino de que Dios no puede existir si no hay resurrección de los muertos. Y por eso, estos 3 libros, Daniel, Segundo Macabeos y Libro de la Sabiduría de Salomón, creen ya en la resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, Dios no puede existir. Evidentemente, esto se completará y se hará realidad para la fe cristiana con la resurrección de Jesucristo. Es decir, el Padre
no abandonó a su hijo a la muerte definitiva. Esto lo veremos el próximo día. Dios entregó a su hijo a la muerte para que nos salvara de la muerte pasando por ella. Pero ahora estamos en el Antiguo Testamento. Y el libro de la sabiduría de Salomón es el libro que ya nos prepara el Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, ¿cómo explica el libro de la sabiduría de Salomón el sufrimiento? Y el libro de la sabiduría tiene 3 partes. Primero los 6 primeros capítulos, que quizás son los más interesantes. Luego tiene un largo poema dedicado a la sabiduría y finalmente tiene un midrash sobre el libro del Éxodo. Entonces, pero en todas estas partes del libro de la sabiduría el pensamiento es el mismo. La sabiduría es el Espíritu Santo, es decir, la relación de Dios que se comunica al hombre, y el hombre, en cuanto recibe el Espíritu Santo, se convierte en justo. El hombre vive la justicia, que es el conjunto de las virtudes. En la tradición sapiencial vimos el otro día que la felicidad del hombre, en el libro de Job, pero está en todo el Antiguo Oriente, y no solo en el Antiguo Oriente próximo, sino, como enseguida voy a decir, incluso en el Antiguo Oriente extremo, en China. No sé si por ahí tienen ustedes muchos restaurantes chinos, pero aquí en España, en Madrid, hay muchos restaurantes chinos. Y no es infrecuente que en los restaurantes chinos estén los 3 dioses chinos de la felicidad. Y los 3 dioses chinos de la felicidad son una vida larga. El dios chino de la felicidad se representa como un anciano con larga barba blanca, las riquezas, y el dios chino de la felicidad segundo se representa con el cuerno de la abundancia, de donde salen todas las riquezas del mundo, y el tercer dios chino de la felicidad es el tener muchos hijos. Entonces el tercer dios chino de la felicidad se representa como un hombre que tiene muchos niños que, digamos, juegan o andan por encima de su cuerpo. No sé si a lo mejor en algún restaurante chino de los que tengan por ahí pueden fijarse que es frecuente que en los restaurantes chinos estén los 3 dioses chinos de la felicidad. Pues bien, en el mundo del Antiguo Oriente, estas son las 3 dimensiones de la felicidad del hombre si no hay vida ultraterrena. Primero, vivir una larga vida. Lo que es desgraciado es morirse joven, pero morirse con muchos años, después de una vida realizada, pues digamos es ley de vida, eso no es desgraciado. Segundo, claro, lo que es desgraciado es vivir una vida con hambre, sed, dolor, sufrimiento, pero vivir una vida con riquezas, con todo lo que se necesite, con todo lo que se quiere, pues es una vida feliz. Y tercero, si no hay vida ultraterrena, como hoy dicen algunos de nuestros compañeros, de nuestros coetáneos, si no hay vida ultraterrena, nosotros seguiremos viviendo gracias al cromosoma en nuestros hijos. Nosotros morimos, pero hemos, digamos, trasladado nuestros cromosomas a nuestros hijos y nuestra vida se prolonga en los hijos. Esto es lo que pensaban los autores del libro de Job, y por eso Job sufre la enfermedad, se mueren sus ganados, que les matan los sabeos a sus ganados, y se mueren también sus hijos. Al final del libro de Job, cuando Dios
le restituye en su felicidad, pues Job se muere lleno de años, como dice la Biblia, tiene, en vez de 7 hijos que tenía antes, tiene 14 hijos varones y Dios le multiplica las riquezas, y lo que pasa es que entonces las riquezas no eran acciones, sino ganados, rebaños, Dios se los multiplica. Lo único que no le multiplica son las hijas, que Job tenía 3 hijas y ahora vuelve a tener 3 hijas. Lo que pasa es que ha multiplicado la belleza de sus hijas. Bueno, este es el cuento de Job. Entonces, ¿qué dice la sabiduría? Pues la sabiduría dice, bueno, en mi tradición sapiencial, la felicidad está en morir viejo, en tener muchas riquezas y en tener muchos hijos. Y entonces él dice, podemos morir viejo o joven, da igual. ¿Por qué? Porque lo importante es haber vivido la justicia. Podemos tener muchos hijos o sencillamente no tener ninguno. ¿Por qué? Porque lo importante es haber vivido la justicia. Y en vez de las riquezas, nos habla del sufrimiento, porque el autor del libro de la sabiduría está pensando en los mártires de la persecución. Evidentemente, los que se plegaron a los mandatos de Antíoco IV podían obtener riquezas. Los que no se plegaron fueron mártires. Y entonces, él, en vez de hablar de las riquezas como lo que da felicidad al hombre, habla de una vida sin sufrimiento o una vida con sufrimiento. Y la teoría, para el autor del libro de la sabiduría, es que es lo mismo, porque lo importante no es ser feliz en este mundo y no sufrir, sino que lo importante es practicar la justicia. Y esto lo tenemos en los capítulos 3 y 4 del libro de la sabiduría. Primero, la persecución. Las vidas de los justos están en manos de Dios, no les afecta la tortura. A los ojos de los necios parecía que morían. Pensaban que su salida de este mundo era un mal. Su partida de entre nosotros se consideraba una ruina, pero ellos están en paz, son los mártires, que han perecido en esta vida, pero Dios los ha acogido en su vida eterna. Lo mismo la fecundidad. Dichosa la estéril sin mancha, la que no conoció el lecho nupcial con culpa, pues obtendrá fruto en la revista de las almas. La revista de las almas es el juicio final. Y dichoso el eunuco que no cometió nada ilegítimo, ni concibió perversidades contra el Señor. No es malo ser estéril, no es malo ser eunuco, porque lo único malo es no haber vivido de la justicia. Y lo mismo la muerte temprana. El justo, aunque muera prematuramente, descansará, pues la vejez con honra no es la de largo tiempo, ni se mide por el número de años, sino que la cordura, es decir, la virtud, es la canicie del hombre, y edad provecta una vida irreprochable. Claro, en todo el mundo antiguo la ancianidad es digna de todo respeto. Pues el autor del libro de la sabiduría lo que dice es, sencillamente lo que es digno de respeto es la vida intachable. Entonces, aquí llegamos, digamos, a la solución, que es la solución cristiana, en último término, que hemos ido buscando durante estos 2 días, que es
¿Dónde está el sentido de la existencia humana? El sentido de la existencia humana está en la virtud. Para el libro de la sabiduría está en la práctica de la justicia, que, como he dicho hace un momento, resume el conjunto de todas las virtudes. Y todas las demás cosas, pues todas las demás cosas, si lo decimos con terminología ignaciana, son indiferentes. En el fondo, muchos de los que me escuchan supongo que han hecho ejercicios ignacianos. Y los ejercicios ignacianos empiezan por el principio y fundamento. Y de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, vida larga que corta, pobreza que riqueza, y así en todo lo demás. Evidentemente, esto de la indiferencia no se le ocurrió a San Ignacio por primera vez, sino que esto está ya en el libro de la sabiduría, está en la filosofía estoica, y de ahí lo cogieron los padres espirituales del mundo griego, que evidentemente luego lo heredó San Ignacio, pero lo tenemos ya en el libro de la sabiduría. Entonces, la cuestión es que en una perspectiva cristiana, los males y en concreto el sufrimiento no son absolutamente malos. Los males y en concreto el sufrimiento no son absolutamente malos. Y esto, desde un punto de vista cristiano, tiene una demostración clara, que es la cruz de Jesucristo. Evidentemente, la cruz de Jesucristo es un mal, es un fracaso de la misión de Jesús, es el triunfo de la injusticia y el triunfo del pecado que injustamente crucifica al inocente. Pero, sin embargo, Dios puede transformar la cruz, el sufrimiento, el mal en salvación. Y por eso los cristianos en Semana Santa podemos cantar dulces clavos. Los clavos nunca son dulces, y menos si te los clavan. Pero el mal no es últimamente mal, ¿no? A mí en estos casos me gusta hablar de los dos ladrones. Junto a la cruz de Jesús son crucificados dos ladrones, que evidentemente son crucificados porque se lo merecían. Si eran bandidos, en fin, si habían cometido delitos. Pero los dos son crucificados igual, pero los dos tienen un final distinto. A uno Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y del otro se supone que queda, digamos, absorbido no solo por la muerte física, sino por la muerte eterna. Por tanto, el punto central a donde hemos llegado es que el sufrimiento no es definitivamente ni bueno ni malo, sino que depende. ¿Y depende de qué? De la fidelidad a Dios y del amor con el que se viva el sufrimiento. En términos del libro de la sabiduría de Salomón, depende si se vive en la justicia. Si se ha recibido el Espíritu Santo, que es la relación con Dios, que nos ha hecho justos. El libro de la sabiduría tiene, a partir del capítulo 11 hasta el final, un midrash, que es lo que podríamos decir una homilía sobre lo que ocurre en el libro del Éxodo. Pero la tesis del midrash del libro de la sabiduría es la misma que tiene en la primera parte y que acabo de exponer. Y eso es lo siguiente. Los que intervienen en el Éxodo no son ni buenos ni malos, sino que dependen. Entonces, pues qué sé yo,
En el desierto en el Éxodo está el agua. Y evidentemente el agua produce sed a los israelitas, pero con esa sed Dios hace que brote agua de la roca y con el agua les salva, mientras que a los egipcios los ahoga en el Mar Rojo. Bueno, no tengo tiempo para exponer el Midrash, pero la idea es la misma. El sentido del mundo está en la fidelidad a Dios y en el amor, o dicho de otra manera, en la justicia. Ese es el sentido del mundo y entonces todas las otras cosas, salud y enfermedad, pobreza y riqueza, vida y larga y corta, cobran su sentido de lo que hemos puesto, de lo que hemos admitido, que es el sentido del mundo. Bueno, quedan 10 minutos y entonces los vamos a dejar pues para que haya alguna que otra pregunta, si es que la hay y os parece bien hacerla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Imponente. Tanto lo del otro día como esto de hoy, tenéis resumido más o menos en el entero que os han enviado. Te las doy y vos me las pedís también. ¿Aló, Griselda? Están todos con los audios reactivados. Si no van a hacer preguntas, se silencian. Si quieren hacer alguna pregunta. Yo quería más que hacer una pregunta, comentar. Primero, agradecer por estas charlas y segundo, que me ha parecido muy interesante ver la evolución, ¿no? De cómo el ser humano va entendiendo el sufrimiento y su sentido, el sentido de la vida e incluso su relación con Dios. Y cómo de esa evolución se llega pues a la concepción cristiana, ¿no? Y a cómo entendemos cristianamente. Entonces me parece muy interesante haber conocido toda esa evolución a través de estas charlas a lo largo del Antiguo Testamento, porque se ve ahí cómo Dios se va comunicando con el ser humano y cómo el ser humano lo va percibiendo y cómo va dando, de acuerdo a las circunstancias históricas que vive, un sentido al sufrimiento y siempre ese deseo de búsqueda, de dar ese sentido hasta llegar a la sabiduría y concebir el sufrimiento como de este otro modo, como nos dice Rafael, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rafael, porque eso nos da un fundamento más claro de cómo se llega hasta la concepción cristiana y la concepción de nuestra fe, de toda la teología, se podría decir, de la revelación de Dios. Muchas gracias. Claro, el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo. Es decir, la revelación no ha tenido lugar en muchos momentos puntuales, sino que hay un crecimiento en la revelación hasta el Nuevo Testamento, donde tenemos la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Orlando, que está levantando la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, buenos días, un saludo desde Guatemala. José, una consulta. ¿Es indistinto hablar de dolor y de sufrimiento? Bueno, probablemente sí. Vamos a ver, evidentemente el sufrimiento es humano, mientras que dolor lo tienen también los animales. Es decir, si yo le corto una pata a un perro, el perro
siente el dolor, pero no siente el sufrimiento. Mientras que los seres humanos, además de sentir el dolor, sentimos el sufrimiento, y no solamente físico, sino que muchas veces el sufrimiento es también psicológico, moral, interior, etc. De todas maneras, pues a veces se utiliza indistintamente como sinónimos dolor y sufrimiento. Yo ya digo que si utilizamos los términos con precisión, somos los hombres los únicos que sufrimos, pero no somos los hombres los únicos que sentimos dolor. Eso sería lo más preciso, pero en muchos sitios, pues yo mismo he utilizado muchas veces el término dolor como sinónimo del sufrimiento. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat, dos preguntas en el chat. Preguntan, por ejemplo, hoy cómo ayudar para paliar el dolor de los dolientes por muerte por COVID. ¿Cómo responder de qué quiere Dios para lo que sufre, para clarificar el sentido? Esa es una. Bueno, este sería el tema del próximo día. Es el tema del próximo, o sea, estos 2 días hemos ido descubriendo cómo la evolución del pensamiento bíblico nos ha hecho llegar al sentido del sufrimiento y a la necesidad de la vida ultraterrena para mantener la fe en Dios. El próximo día hablaremos del sufrimiento, de la concepción propiamente cristiana del sufrimiento, tanto en los evangelios sinópticos como en San Pablo, y hablaremos un poco de qué hacer con el sufrimiento. Yo empecé diciendo que respecto al sufrimiento hay 2 preguntas fundamentales. Una, ¿por qué sufrimos? Y otra, puesto que sufrimos, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo afrontamos, ¿no? Claro, el dolor en el sentido físico al que aludíamos antes, hoy el dolor, y esto te lo dice cualquier médico, se puede quitar. Es decir, hoy cualquier médico especialista sabe que el dolor físico se puede quitar. Evidentemente, esto a veces tiene sus problemas, como por ejemplo el acelerar la muerte o lo que sea. Otra cosa es el dolor, el sufrimiento en el sentido humano, psicológico, espiritual, moral. Eso ya es otra cosa y ninguna medicina te lo puede quitar del todo, ¿no? Bueno, adelantando cosas que pienso decir el próximo día, pues, a ver, el hombre lo primero que tiene que hacer es tratar de evitar el sufrimiento propio y de los demás. Entonces, este es el primer compromiso, tratar de evitar el sufrimiento. Lo que pasa es que hay sufrimiento que no se puede evitar. Y segundo, que hay sufrimiento, y esto es espiritualidad ignaciana, que se puede elegir. Se puede elegir. No elegimos el sufrimiento por el sufrimiento. Elegimos el sufrimiento en función de un bien mayor. Es decir, qué sé yo, las personas que se van de misioneros a un país del 4º o 5º mundo, pues van a llevar una vida en la que van a tener más sufrimiento si se hubieran quedado en un país rico. Han elegido un tipo de sufrimiento. Y lo han elegido no por el sufrimiento, sino por obtener un bien mayor, evidentemente. Ayer se celebraba el 4º aniversario de la muerte de 4 hermanos maristas en África, que murieron españoles, que murieron asesinados porque decidieron seguir con su pueblo africano. Bueno, han elegido un compromiso.
y ese compromiso les ha llevado a un sufrimiento. Evidentemente, esto el cristiano lo puede hacer porque el sufrimiento no es últimamente negativo. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego, dice el Evangelio de Juan. Evidentemente ha elegido el sufrimiento. Bueno, entonces de esto hablaremos un poco más el próximo día. Por último, Joserra, si quieres una palabra final, vinculado a lo que decías, aquí en el chat tenemos dos preguntas también. Una tiene que ver con lo que acabas de decir. Pregunta si el dolor, es posible que el dolor desaparezca y el sufrimiento permanezca, que algo de eso te has referido. Y después, para hacer una cierta referencia a autores actuales, preguntan si este sentido del sufrimiento que planteas tiene algo que ver con el libro o paralelismo con el libro de Viktor Frankl. No me imagino que será aquel del hombre en búsqueda de sentido. Claro, sí, sí. Digo, el sufrimiento físico hoy se puede quitar con unas inyecciones, el dolor físico, pero evidentemente esto no nos libera el sufrimiento. Bueno, yo personalmente creo que el sufrimiento no desaparecerá de la historia humana nunca. Ahora con el transhumanismo y todo esto, pues se dice que el hombre va a ser capaz de no morirse. Esto, en mi modesta opinión, es falso. El ser humano es finito, es contingente, y el ser humano no podrá dejar de morirse alguna vez. Alargaremos la vida o lo que sea y viviremos una vida mejor. Es decir, claro, en la época de Jesús, un varón que llegaba a los 50 años, pues se las podía dar de feliz. Y una mujer que llegaba a los 35 también. Porque, digo, el gran enemigo de la vida de los hombres varones era la guerra. Y el gran enemigo de la vida de las mujeres era el parto. Y en concreto las enfermedades, no el parto propiamente, sino las enfermedades anejas al parto. Medea, en la tragedia, en fin, es feminista, avant la lettre, dice: prefiero yo 1000 veces aguantar a pie firme con el escudo en el brazo, el empuje del enemigo, que parir una sola vez. La idea es una frase, digamos, feminista antigua, en el sentido de qué suerte tienen los hombres que solo tienen que ir a la guerra y las mujeres tenemos que parir, ¿no? Bueno, y luego, respecto a lo segundo, claro, Viktor Frankl, pues es al fin y al cabo, aunque él era judío, pero al fin y al cabo cristianos y judíos pues somos herederos y todos tenemos el Antiguo Testamento, y el cristianismo nace del judaísmo, evidentemente llega a la plenitud de la revelación, pero nace del judaísmo, y ahí pues sí, es un libro que se puede leer con fruto. Muy bien. En el tercer texto que os envié, yo me parece, no sé si cito a Viktor Frankl o cito a Jonas, el otro judío que trata también el tema del sufrimiento en los campos de concentración. Bueno, estamos en la hora. Han quedado en el chat Gracias. Muchísimos agradecimientos, Joserra. Bueno, hay que fijar la hora. A mí me da igual, yo empiezo a las 12:30 para que no tengáis que cambiar. A las 2:30 el próximo sábado. Que cambian de horario en Europa, por eso estamos haciendo referencia al horario del fin de semana que viene. Yo, si queréis, me da igual, yo empiezo a las 2:30 el próximo sábado y ya está. Y así mantenemos entonces el próximo sábado a la hora de aquí del Río de la Plata, 10:30 de la mañana, 14:30 de España, y bueno, la hora de cada uno de los países, en referencia
a este 1030 de Uruguay. Y ya tenemos los preparativos para navegar por el Nuevo Testamento, José Ra, o sea que el próximo sábado nos embarcamos en ello. Muy ¿Sí? bien, venga. Muchísimas acuerdo. gracias a Muchísimas todos. gracias a todos. Muchas Buen fin de gracias. semana. Fenómeno. Nos vemos el Gracias, sábado José próximo. Ra, de la Gracias, coordinación. José Ra. Gracias a todos. Gracias.